Introducción. Un año antes de comenzar a escribir este libro, en una calurosa noche de insomnio, distintas piezas de un puzzle que se alojaban en mi cabeza empezaron a encajar. Estaban ahí desde hacía mucho, pero fue en ese preciso instante cuando la idea de plasmarlas sobre un papel cobró vida, dando lugar a la obra que hoy sostiene entre sus manos. Una de esas piezas era la inesperada influencia de una obra magistral de la literatura, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Otra, las distintas anécdotas relacionadas con personas con trastornos psíquicos que han llegado a mis oídos. Además, en algún rincón de mi cerebro se hallaban decenas de informaciones y reportajes publicados a lo largo de los últimos años en el periódico en el que trabajo. Algunas solo abordaban enfermedad mental como un problema de salud más. Sin embargo, gran parte de ellas hacían referencia a sucesos violentos protagonizados por pacientes psiquiátricos. En los medios conviene no emplear la palabra loco. Por ello se recurre a etiquetas de siempre: esquizofrénico o perturbado. El trastorno mental es el principio y el fin, una explicación de lo irracional. Raras veces se va un poco más allá. No importa si el individuo vivía solo, si alguien vigilaba que siguiera un tratamiento o si de alguna manera había solicitado ayuda. Da igual también saber qué enfermedad sufría, porque muy pocos conocen la diferencia entre un trastorno límite de la personalidad o un bipolar. Y si padecía depresión o un cuadro de ansiedad crónica, la mayor parte de esas cuestiones quedaría sin respuesta. La sociedad mete en el mismo saco, en el de la locura, a todos los enfermos mentales. Las personas prefieren mirar para otro lado porque no les gusta lo que ven, incluso les asusta. No comprenden, ni lo intentan siquiera. Los tópicos se perpetúan y muchos piensan que caer en las garras de una adicción es propio de personalidades débiles o viciosas, que la depresión es una excusa para no acudir al trabajo, o que lavarse las manos decenas de veces a lo largo del día no es más que una manía estúpida. Solo quien ha convivido con un paciente psiquiátrico es consciente de lo que ello conlleva. No era mi caso, ni lo ha sido hasta ahora, pero en mi interior otras muchas cuestiones iban completando el rompecabezas. En cierta ocasión, me ofrecieron participar en un debate para hablar sobre cómo aborda la prensa las enfermedades mentales. La fortuna fue compartir el evento con otra periodista, Ángeles López. Una breve conversación con ella dio lugar al embrión de este libro. Sin embargo, la pieza clave, la que de repente supuso el impulso crucial para completar el puzzle, había llegado a mí antes que todas las demás en diciembre de 2004. La ciudad estadounidense de San Antonio acogió como cada año el Congreso Anual de Cáncer de Mama. Un día, tras finalizar las sesiones científicas, decidí visitar un museo. Entre bisontes disecados y maniquíes de vaqueros, había hueco para una exposición temporal. Las paredes de la oscura sala mostraban fotografías de personas anónimas junto a unos auriculares. Hasta donde llegaba mi inglés entonces, una tras otra, fui escuchando los testimonios de aquella gente. Todos eran enfermos mentales que relataban cómo las patologías que les aquejaban influían en su vida. La identificación con aquellos desconocidos era el objetivo que perseguía la muestra y habían ideado una buena forma de lograrlo. Al comenzar esta aventura nos marcamos el mismo objetivo: que las palabras llevasen al lector a ponerse en la piel de un adicto a las compras, un oligofrénico o quien sufre constantes crisis de ansiedad. La recopilación de historias anónimas, sinceras y directas, no ha sido un camino de rosas, pero las siguientes páginas recogen las vidas, los sentimientos y la definición que cada paciente hace de su enfermedad. Con la intención firme de llevar la idea al papel, pensé en alguien cercano, la compañera perfecta, periodista como yo, y que además sabe por experiencia propia lo que es convivir con un paciente con trastorno mental. El proyecto era ambicioso, el tiempo escaso, y juntos podríamos extraer lo mejor de cada testimonio. Tanto Lorena como su familia han aceptado siempre la enfermedad que sufre su tía, en este caso oligofrenia.
y han aprendido a sobrellevarla como cualquier otra dolencia. Las personas que aparecen en el libro, muchas de ellas bajo identidades falsas para no ser reconocidas, se han abierto en canal ante un papel en blanco o una grabadora. Son ellas como podían haber sido otras, pero sobre todo son personas valientes que desean que se hable de su enfermedad para que en el trabajo, en su entorno, en el colegio o la universidad dejen de mirarlas con lástima o como personas inestables capaces de lo peor. Por eso hemos querido completar los testimonios con una breve descripción de cada patología, unas cuantas páginas para explicar en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus causas, los tratamientos actuales o su incidencia entre la población. Estamos convencidos de que solo con información será posible acabar con los falsos mitos que rodean a los trastornos psíquicos. El día en que se hable de la esquizofrenia del mismo modo que se comenta que el abuelo sufre diabetes, se habrá dado un gran paso. La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo del brutal impacto de las enfermedades mentales. Algunas, como la depresión, son consideradas nuevas epidemias que hacen mella en jóvenes, adultos y ancianos. Casi tan comunes como esta última son la ansiedad o las fobias. A lo largo de estas páginas se abordan patologías cuya incidencia crece por momentos, que antes no se diagnosticaban como ocurre con la hiperactividad infantil, el trastorno bipolar o el obsesivo compulsivo. Por otro lado, las sociedades desarrolladas generan en sus moradores nuevas adicciones, a las compras, al juego o al Internet, que destrozan la vida de los afectados y de sus familias. Pasada la frontera del siglo XXI, el culto al cuerpo también cuenta con su versión más perversa. Los trastornos de la alimentación, como anorexia o bulimia, hacen estragos entre las chicas mientras que el gimnasio y el deporte esclavizan a los varones. Como no podía ser de otra manera en esta recopilación, no podía faltar las enfermedades más severas e incapacitantes como la oligofrenia, ni tampoco la patología psiquiátrica por excelencia, la esquizofrenia, la que más estigma y rechazo genera hacia quienes la padecen. El ser humano tiene cierta tendencia a pensar que lo malo nunca puede ocurrirle a él, igual que creemos que los accidentes de tráfico o el cáncer están destinados a otros. Lo mismo nos sucede con los trastornos de la mente. Nadie se considera víctima potencial de la hiperactividad, el síndrome de Diógenes o la tricotilomanía, arrancarse el cabello de forma compulsiva. Aunque sí pueden imaginarse sufriendo un infarto. En cualquier oficina hay trabajadores a los que el estrés ha conducido al terreno de la ansiedad o bajas indefinidas por una depresión sin motivo aparente. Las fobias, por ejemplo, convierten a las personas en esclavas de sus temores, condicionando cada aspecto de su vida cotidiana. En muchos casos, las familias se ven desbordadas ante un problema que no saben cómo afrontar y el sufrimiento del enfermo, que es enorme, se traslada a sus allegados. Gran parte de los países más avanzados del mundo carecen de servicios sociales con los resortes precisos para hacer más fácil la vida del enfermo mental. Por fortuna, atrás quedó la época en la que cualquier persona, con una conducta un poco alejada de la normalidad, era recluida de por vida en manicomios. Todavía a día de hoy hay quien no descarta del todo esta solución. Sin embargo, la frontera entre la locura y la cordura se halla en la actualidad más difuminada que nunca. Quizás sea el momento de olvidar viejos términos y empezar a considerar las enfermedades mentales como un problema médico más. Solo los engreídos y los necios osan creerse inmunes a ellas.